Bueno, en esta columna damos continuidad a lo que la semana pasada decíamos y que se viene como a certificar, ¿no? Hablábamos de esa contradicción entre la cultura de los satisfechos y lo que se invisibilizaba que era el vía crucis de los sectores populares. Queda claro que esta semana tanto las medidas que el gobierno sale a plantear tímidamente de aumentos que regirán a partir del mes de agosto para empleados públicos y jubilados, como la demanda de la coordinación de ollas populares que manifiesta la agudización de la situación de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria de vastos sectores de la población, como las reivindicaciones que el PCNT y la oposición han estado haciendo sobre la necesidad de anticiparse. Y quizás este es el gran tema a plantear, es decir, cuando la inflación, que no hace solo como está planteado por razones globales, que también es una variable importante, o regionales, sino que tiene que ver con medidas que se tomaron en estos 2 años, que terminaron vulnerabilizando la condición de capacidad de sustentabilidad de la economía, pero sobre todo de sustentabilidad social, porque una de las cosas que evidentemente no se ha entendido por aquellos que vuelven a las recetas neoliberales o a las recetas de mayor mercado per se, que cuando hay falta de sustentabilidad social, cuando hay falta de condiciones de empleo digno, cuando hay falta de acceso a tener los recursos básicos, eso no solamente afecta la dignidad de las personas, que es lo fundamental y lo que debería centrar las políticas, sino también que va a vulnerabilizar, va a hacer más volátil la propia dinámica de la economía, ¿sí? Y por tanto nos preguntamos por qué a golpe de balde, porque parecería ser que las medidas que el gobierno el lunes anuncia y ya el miércoles y jueves dice que no sabe a qué pueden llegar o responder, son de corto plazo. Evidentemente que se ha manejado el pragmatismo más limitado, es decir, se cambia del eje de más mercado para empleo a intervenir con política pública, pero lineal, ¿sí? Y acá creo que la crítica pertinente de aquellos actores que dicen, bueno, pero ¿por qué no se actuó diferencialmente con aquellos sectores que han quedado más deprimidos? Porque un 3 y un 2% no redundan de la misma forma en alguien que gana 100.000 pesos que el que gana 15.000. Por tanto, si falta de alguna manera, las circunstancias muestran la necesidad de una racionalidad distinta, de una práctica distinta, de un conjunto de medidas políticas distintas, al menos esperaríamos que esta interacción entre el movimiento sindical, el gobierno, la oposición, pudieran ir corrigiendo algunas medidas. Pero venimos de esa desacumulación, ¿no? Decíamos, la pandemia agarró Uruguay con capacidades instaladas, agarró Uruguay en una infraestructura de salud, social, importante, que hizo que se amortiguara para las mayorías, ¿sí? Y aquellos que no tenían acceso a ingresos, ¿no? Las personas en situaciones más irregulares, ¿sí? Mercados informales, fueron los que más se vieron deprimidos, como aquellos que tenían salarios bajos, que perdieron salario durante estos 2 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué no comenzar a reflexionar socialmente que la base de la estabilidad no está meramente en lo macroeconómico, condición necesaria pero no suficiente, sino en la protección social que fortalece la capacidad del desarrollo social y económico? Por tanto, las propuestas de economía circular que desde el comienzo de la pandemia se han planteado por los sectores populares, ¿no? Transferir recursos a aquellos sectores que están más deprimidos, se van a gastar en lo local, en el territorio, y van a mantener cierto dinamismo. Lo que hoy nos estamos encontrando no solamente es ante el desafío de la inflación, del cambio de precios, de la caída del salario,
sino ante una estrategia unidimensional, ¿sí?, que el gobierno ha trazado desde una perspectiva muy dogmática, a pesar de presentarse de forma pragmática. Pero estamos a tiempo, se está a tiempo de una mesa de diálogo que sea equitativa ante la reforma de la seguridad social, que sea equitativa ante aquellos salarios que menos ganan y por tanto a los que más hay que aumentar, que sea equitativa con mayores recursos para los sectores en situación de pobreza. Volvemos a reiterar la necesidad de una renta básica universal como se está discutiendo en toda América Latina. El derecho a la sobrevivencia tiene que estar por encima de la posibilidad circunstancial del empleo, tiene que estar haciendo sinergias con otros pilares de protección social como son la salud, la educación, la vivienda y los cuidados. Y es a partir de ahí que justamente las economías se hacen fuertes. Las economías no se hacen fuertes solamente con el comercio y la oferta y la demanda. Es una variable, pero que por sí sola termina generando una acumulación desigual y al final una depresión que hace que no solamente se excluya, sino que se pierde dinamismo. Finalmente, yendo a lo global, nos parece importante en este contexto en el que estamos, altamente volátil, de incertidumbre, que no es teniendo perspectivas de corto plazo que se va a poder situar Uruguay, que nos vamos a poder situar, sino que es teniendo una mirada de mediano y largo plazo. Por eso la región está dando cierta esperanza con lo que sucedió en Chile, con lo que lo que está sucediendo en Colombia y lo que promete Brasil con la vuelta de Lula. Pero bien, ahí llamamos la atención. Ya los ciclos progresistas mostraron que proyectos basados en personas y no en procesos populares y sociales terminan fracasando, quebrando o deteriorándose. Que la nueva fase de posibilidad de alternancia en los próximos años esté basada en la participación social, en la participación popular, en el involucramiento hacia sociedades más equitativas, más igualitarias, donde no se instalen dirigencias y élite que se distancian de la sociedad. Esto es sustantivo si queremos una América Latina en el mediano y largo plazo transformada para la gente y no solamente para las élites.